El cerebro humano es la más compleja de todas las estructuras vivas, pues procesa información sensorial a la vez que coordina y mantiene las funciones vitales del organismo. Hasta 1 billón de células nerviosas llamadas neuronas que trabajan unidas a través de impulsos eléctricos para coordinar las actividades físicas y los procesos mentales que distinguen al ser humano de otras especies. Es una masa gelatinosa que pesa aproximadamente 1.4 kilogramos, dependiendo del peso corporal y el sexo de cada persona. Hay que hacer notar que no hay conexión entre el peso de un cerebro de un individuo y su inteligencia. Junto con la médula espinal, el cerebro humano es parte del sistema nervioso central, el cráneo y 3 membranas llamadas meninges con líquido cefalorraquídeo permiten al cerebro mantenerse protegido de golpes en sus 4 lóbulos. Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión presentaremos las partes del cerebro y su respectiva función, de manera rápida y sencilla. ¿Listos? Aquí vamos. Primero, lóbulo frontal. Ubicado detrás de la frente, se encarga de gran parte del pensamiento complejo como imaginación, planificación y comportamiento. Lóbulo parietal. Localizado en la parte trasera superior del lóbulo frontal. Alberga la corteza sensitiva encargada de procesar los mensajes relacionados con el tacto, gusto y la temperatura, además de contener la corteza motora que controla el movimiento. Lóbulo temporal. Situado detrás de cada sien, aloja la corteza auditiva y se encarga de la comprensión del lenguaje. Asimismo, interviene en la memoria y las emociones. Lóbulo occipital. Está en la parte posterior de la cabeza. Controla la corteza visual que procesa lo que vemos. Corteza cerebral. Capa de tejido que conforma la cubierta externa del cerebro, cuyo grosor varía de 2 a 6 milímetros. En mamíferos superiores como los humanos, esta corteza luce con protuberancias y surcos que le proporcionan espacio adicional para almacenar toda la información importante sobre el organismo. Los 2 hemisferios cerebrales están conectados por el cuerpo calloso, ubicado dentro de la corteza cerebral. Cerebelo, estructura del tamaño de una nuez situada en la base del cráneo, bajo el lóbulo occipital. Coordina funciones como equilibrio, movimiento, coordinación y adquisición del lenguaje. Si te está pareciendo útil la información, apóyanos con tu like, suscríbete al canal y únete a nuestro grupo en Facebook. En la descripción del video te dejamos el enlace. Tálamo. Recibe información del cuerpo y los diversos órganos sensoriales, la cual filtra antes de enviarla a la corteza, para evitar una sobrecarga del cerebro. A la inversa, la corteza envía información al tálamo para que la transmita a otras áreas del cerebro y la médula espinal. También se le conoce como puerta de la conciencia o puerta de la corteza cerebral. Hipotálamo, glándula que controla funciones vitales del organismo, como el ciclo del sueño, sed, temperatura corporal y sensaciones de dolor. Junto con la glándula pituitaria es un vínculo entre los sistemas hormonal y nervioso. Hipocampo, área ubicada al interior del lóbulo temporal. Es importante para la memoria y el aprendizaje. Tronco encefálico. Se ubica en la base del cerebro y se conecta con la médula espinal. Está compuesto por 3 áreas: mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo, que permiten que el cerebro se comunique con el resto del sistema nervioso central y periférico. El bulbo raquídeo controla actos reflejos como la respiración, frecuencia cardíaca, presión arterial, deglución, digestión y parpadeo. Hipófisis o glándula pituitaria. Se encarga de liberar hormonas o precursores hormonales. Junto con el hipotálamo, conecta los órganos relacionados con las hormonas u órganos endocrinos, como son las glándulas mamarias, ovarios, suprarrenales, tiroides y testículos. Médula espinal. Parte del sistema nervioso central que inicia en el área inferior del cerebro y se extiende a lo largo de la columna vertebral. Conecta al cerebro con los nervios que llegan al resto del cuerpo. Sus tejidos nerviosos miden aproximadamente 45 centímetros de largo y poco menos de 2 centímetros de grosor, formando el sistema nervioso periférico. Ahora ya conoces las partes del cerebro humano y sus funciones. Por el momento esto ha sido todo. Esperen el siguiente video. Hasta la próxima.